Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. En la esquina del parque. Hola, hola, muy buenas tardes, Costa Rica. Gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado 25 de septiembre del 2021 en su programa En la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fait, en esta que es la edición 1639 de nuestro programa. Este día, este 25 de septiembre, es el 268º día del año, es decir, a la medianoche estaremos completando 268 días de este 2021 y nos quedan ya 97 días. 97 días para terminar de cumplir nuestras metas, propósitos, anhelos y planificar, ojalá un año 2022 más venturoso, más lleno de noticias positivas en las que además podamos construir patria todos juntos. Hoy nuestro último programa de este mes patrio del bicentenario que apenas empezamos a caminar y por supuesto que los temas políticos ya se hacen parte cada día más de la agenda de los programas, del análisis, porque el próximo mes de octubre, en una semana, estaremos ya con la convocatoria oficial, 2 semanas, semana y media, la convocatoria oficial del Tribunal Supremo de Elecciones para las elecciones presidenciales y legislativas del 6 de febrero del 2022. Por eso, en algunos minutos, va a estar con nosotros el politólogo don Daniel Calvo Sánchez para conversar de las fórmulas presidenciales y los candidatos a diputados para la elección del 2022 que ya se escogieron y que hoy muchos partidos están en sus asambleas correspondientes eligiendo esas nóminas. Así que hoy vamos a escudriñar un poquito de esos nombres que ya se han ratificado, esperando todavía, por supuesto, a su inscripción oficial ante el Tribunal Supremo de Elecciones a partir de ese llamado a elecciones, como les digo, del próximo 6 de octubre. También agradecerle a don Ángel Peña y a la profe, todo el equipo de Antena 6, que nos permite salir con esta transmisión en vivo, y a quienes nos siguen por el Facebook Live de En la esquina del parque, el Facebook Live de Antena 6, canal de YouTube de Antena 6 y después en diferido en el canal de YouTube de En la esquina del parque, y en las distintas cableras, Cable Cartago, canal 22, Vocex, canal 22, Interlatins, canal 23, Satel, canal 28, Costa Rica TV, canal 32, Cable Sur, canal 53, Cable Plus, canal 78 y Cable Santos, canal 267, además de los que nos siguen dentro y fuera de nuestras fronteras por las opciones de IPTV que nos permite por una señal digital de alta tecnología estar dentro y fuera de las fronteras de Costa Rica. Así que un saludo y un abrazo a todos, especialmente a los costarricenses fuera de nuestras fronteras, que muchas veces nos dejan sus mensajes de comentario y de apoyo a nuestro programa, que también se enrumba para el mes de noviembre a 17 años ya de En la esquina del parque. Y en esos 17 años hay algo que tampoco ha faltado, y es nuestra sección En un día como hoy. En la esquina del parque. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy, 25 de septiembre de 1513, en el Istmo de Panamá, el explorador y conquistador español Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico y lo llama Mar del Sur.
25 de septiembre de 1821. Ante el problema de la independencia declarada por Guatemala, la Intendencia de León emite el documento conocido como el Acta de los Nublados. 25 de septiembre de 1849. Fallece en Viena, Austria, Johann Strauss, padre, compositor austriaco de valses, polcas y marchas militares. La marcha Radetzky será su obra más popular. 25 de septiembre de 1906. Nace José Figueres Ferrer en San Ramón. Gobernó al país de 1948 a 1949. Gobierno de facto. De 1953 a 1958 y de 1970 a 1974. 25 de septiembre de 1956. Entra en servicio el primer cable telefónico submarino transoceánico del mundo, que conecta a Terranova con Escocia, uniendo así Europa con América. 25 de septiembre de 1828. En Santa Fe de Bogotá, Simón Bolívar, presidente de la Gran Colombia y libertador, sufre un intento de asesinato en el Palacio Presidencial que evita al huir por una ventana. En días posteriores, los culpables serán apresados y enjuiciados. Y en un día como hoy, 25 de septiembre de 1957, en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, 9 estudiantes de color tienen que entrar a la escuela secundaria central, hasta ese momento solo para blancos, protegidos por soldados armados después de que en 1954 la Corte Suprema legislara que la segregación racial en los medios educativos públicos es inconstitucional. Desde unos días antes, el gobernador Orval Faubus ha decidido rodear la escuela con las tropas de la Guardia Nacional de Arkansas para impedir la entrada a los estudiantes negros, lo que derivará en confrontación con las fuerzas de seguridad. Ante estos hechos, el presidente Dwight Eisenhower no podrá permanecer impasible y el 24 de septiembre ordenará el envío de 1,000 soldados a Little Rock, con lo que, al día siguiente, los estudiantes afroamericanos logran entrar a la escuela por primera vez. Este episodio marcará el inicio de la integración racial en las escuelas de los Estados Unidos. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina. El próximo 6 de febrero tendremos elecciones y todos los ticos mayores de 18 años podrán votar, incluidos quienes estén en el extranjero. Si usted recientemente cambió el lugar donde vive, recuerde actualizar su domicilio electoral en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones o en alguna de sus 32 sedes regionales. Quienes estarán en el extranjero o viven fuera del país deben actualizar su domicilio electoral en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones o visitar el consulado más cercano. Vote más cerca de donde se encuentre. Hay tiempo a más tardar el 5 de octubre de este año. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Antes creía que mejor yo no me meto. En mi familia aprendí que la forma de corregir a las hijas y los hijos es una decisión solo de las personas adultas que les crían. Ahora creo que todas y todos cuidamos. Los golpes y los gritos no educan, dañan. Es responsabilidad de todas las personas adultas velar porque todas las niñas y los niños crezcan sin violencia. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto,
golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Sabías que somos la primera universidad en impartir la maestría de Dirección de Empresas MBA en Costa Rica? Eleva tu currículum y experiencia laboral con maestrías en Dirección de Empresas con énfasis en banca y finanzas, mercadeo, capital humano y negocios internacionales. Somos líderes en constante innovación y transformación en ámbitos como la sostenibilidad, la calidad educativa y la alta tecnología. Visítanos en Torre Mercedes Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. Desde 1821, en Costa Rica, la libertad y el bienestar van de la mano. Por eso en Popular Pensiones trabajamos todos los días para que usted pueda tener un futuro libre y de la mano con sus sueños. Un futuro libre de preocupaciones y de la mano del emprendimiento en cualquier momento. Libre para sonreír y de la mano de sus seres más queridos. Pero sobre todo, un futuro libre y de la mano del corazón de todo Costa Rica. Hoy no solo queremos conmemorar los 200 años de libertad que hemos vivido, también queremos celebrar todos los años que están por venir llenos de bienestar. Desde hace más de 20 años, estamos hombro con hombro siendo parte del futuro de una Costa Rica libre. Popular Pensiones, conmemoramos 200 años de paz, libertad y sobre todo, bienestar a futuro. En la esquina del parque. Desde el pasado 4 de septiembre que iniciamos con el saludo a la bandera, después a la semana siguiente con el himno patriótico al 15 de septiembre, la semana anterior que también tuvimos O Costa Rica y la patriótica costarricense en un acto cívico permanente en este su programa en la esquina del parque, hoy no podía ser la excepción. Y aunque no ha sido un himno de aquellos de nuestros tiempos de escuela y de colegios para muchos de los que estamos hoy en esta tarde en el programa, ya se ha convertido en un himno propio del ser costarricense. Así que, continuando con este formal acto cívico que culminaremos antitos de finalizar este programa, hoy compartimos de un gran desamparadeño del maestro Carlos Guzmán, otra bella canción que ya es un himno para todos los costarricenses. Un detallito técnico, pero ya vamos con esa canción que, como les digo, es un himno para todos los que hemos nacido en esta hermosa tierra y que orgullosamente nos sentimos ticos.
Soy tico, soy tico, soy tico, soy tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando truena la marimba con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy tico, porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, caballito nicoyano, patriótica y pasión. Soy tico y cuando miro la alborada, en la venta del chicuito me acelera la emoción. Y cuando vuelo fuertes aguaceros, que somos y ya fuera la semilla, que huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tica porque cada vez que encuentro a un amigo forastero le demuestro mi calor. Soy tica porque vivo enamorada y orgullosa de la tierra que ha inspirado mi canción. Cuando caen fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla, me vuelve a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tica porque mi agua enamorada me calma la mirada que impresiona de verdad. Soy tica y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria. Dame la oportunidad. En la esquina del parque. Muy bien, gracias al grupo Matices, especialmente a Carol Guzmán, sobrina de don Carlos Guzmán, que nos facilitó esta versión en voz femenina de Soy Tico. Sin duda alguna, un himno más para todos los costarricenses. Y como les decía al inicio del programa, ya el tema político se convierte en parte de la agenda nacional, de los programas, de la discusión relevante de los temas país. Bueno, y en su programa En la esquina del parque hoy no podía ser la excepción. Así que está con nosotros el politólogo don Daniel Calvo Sánchez, a quien le agradecemos que nos esté acompañando. Bueno, y en este mes patrio, además, don Daniel, le pregunto, nos acompaña desde la muy noble y leal ciudad de Cartago. Correcto, Fernando, encantado de estar por acá y así es, desde la cuna de Costa Rica, la vieja metrópoli, y algún día nuevamente recuperaremos ese cargo. Bueno, por lo menos tenemos claro que para ustedes es una celebración de septiembre, pero más fuerte en octubre con el 29 como fecha de firma del Acta de la Independencia. Daniel, que creo que se hace mucha actividad en Cartago, hasta es feriado, me parece. Pues hay una polémica fuerte, ¿verdad? Realmente sobre cuál será la fecha en la que debe celebrarse la independencia, pero sí, en Costa Rica, en Cartago, perdón, hay una calle justamente costado, me parece, este de la municipalidad, que lleva justamente la calle 29 de octubre. A nivel, pues, de Cantón Central, siempre hay, pues, algún tipo de celebraciones, y los cartagos, pues, sí se sienten quizá un poco más identificados, pero recordemos que la mayor parte de las actividades cívicas de todo el país se celebran el 14, y justamente en la provincia de Cartago, lo que genera, pues, ese tipo de distorsiones. Pero efectivamente, Fernando, como lo señalás, la fecha del 29 de octubre es quizá la fecha más celebrada, por lo menos en la cabecera de la provincia de Cartago.
y sin duda alguna estamos esperando con ansias la inauguración de alguna serie de monumentos, de arreglos. Ya desapareció el famoso obelisco. Bueno, esos cambios del bicentenario que se dan en Cartago y de los cuales estaremos hablando en el mes de octubre. Pero Daniel, hoy está movido el tema político. Hoy hay asambleas de todos los tamaños y colores a lo largo y ancho del país. Y en realidad en cantidades, la mayoría con un mínimo de 70 delegados, otras ampliadas como la de Liberación Nacional, pero asambleas nacionales que vía código electoral establecen a 70 delegados de esas asambleas que les corresponde ratificar las candidaturas a la presidencia, vicepresidencia de la República y a las nóminas de diputados de cada uno de esos partidos, sin dejar de lado, y vamos a hablarlo más adelante, que formalmente también hay inscritos 25 partidos provinciales que deberían estar también esta semana o a más tardar el otro fin de semana ratificando candidaturas de diputados, de nóminas de diputados en sus respectivas provincias, ya que vencen los plazos establecidos por el tribunal. Así que me gustaría una primera reflexión de este proceso democrático que además ha motivado a muchos. Hablamos, yo tengo en lista aquí extraoficialmente como 24 partidos con posibilidad de candidatos a la presidencia que están muy cerca de confirmarlos, algunos y otros que ya los tienen ratificados, pero hay 30 inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones y algunos más en proceso de terminar su conformación. ¿Cuánto aporta esto, Daniel, a la vida democrática del país? ¿O serán más de los mismos que han dejado partidos políticos y se van a hacer su propio partido? Fernando, es una buena pregunta y nos lleva pues a distintas reflexiones. En primer lugar, creo que uno pudiera medir quizá o tener una consideración que el aumento en la cantidad o en la oferta electoral debería, ¿por qué no intentar o buscar una mayor participación de índole política en este proceso de elecciones nacionales que se nos avecina? Por otra parte, creo que también es importante que uno se plantee realmente cuáles son las verdaderas causas que explican este sobrepoblado sistema de partidos, no solo para la elección presidencial, sino también mencionabas vos el tema de los partidos provinciales para las elecciones de cargos a diputados. Eso creo que lo podemos referir más adelante. Pero ahora creo que también es importante mencionar y quizá sea contradictorio en que si bien la oferta electoral hoy se vuelve muchísimo más amplia que lo que teníamos en antaño, me parece a uno que no hay una satisfacción por parte de los costarricenses de que aunque la oferta sea más amplia, no necesariamente es mejor. Y aquí yo creo que hay diferentes elementos a mencionar. Vos has mencionado uno de ellos, que es el caso de que siguen siendo los mismos de siempre, es decir, figuras que no encontraron pues posibilidades de presentar sus candidaturas en los partidos que anteriormente militaban, utilizan nuevos partidos políticos para intentar llevar o seguir adelante con sus aspiraciones, pero bien que mal lo que nos demuestra y nos queda es que realmente muchos de los partidos políticos son sumamente débiles, han perdido toda aquella parte programática, aquella parte ideológica, y hoy únicamente sirven como vehículos de acceso al poder. Recordemos que en Costa Rica tenemos el monopolio de representación de los partidos políticos, pero realmente ahora lo que sobresale por encima de los partidos son los candidatos, un fenómeno que se viene repitiendo desde hace muchos años atrás. Y te pongo un ejemplo. Yo creo que uno le pregunta a los costarricenses cuál es el partido de Pilar Cisneros, el partido de Graving Moya, y no te saben realmente decir cuál será el nombre de la agrupación. Hoy seguimos priorizando el tema de los candidatos por encima de los partidos y es justamente un síntoma de lo que te habla mucho de la fragilidad o de la debilidad de cada uno de ellos. Daniel, en esa construcción de lo que planteas,
yo trataba de hacer un recuento, por lo menos de donde tengo memoria de los vicepresidentes de la República para hablar de esas fórmulas presidenciales. Y uno encontraba, por lo menos a don Luis Alberto Monge con don Alberto Fait y don Armando Arauz, que eran pesos pesados de la política de aquel tiempo, a don Jorge Manuel Dengo y a doña Victoria Garrón de Dorian con don Oscar Arias en el 86, a don Germán Serrano Pinto y a don Arnoldo López Echandi en el 90 con Calderón Fournier. Encontrábamos a don Rodrigo Oriamuno y doña Rebeca Grispan, liberacionistas de hueso colorado, con don José María Figueres en el 94. En el 98 una figura como Elizabeth Odio Benito y doña Astrid Fichel con don Miguel Ángel Rodríguez. Luego don Abel Pacheco con don Luis Fishman y la hoy candidata a la presidencia doña Linet Saborío, y empieza uno como a ver que los matices de las vicepresidencias empiezan como a perder la fuerza que había tenido antes. Don Oscar Arias en su segundo mandato con doña Laura Chinchilla y don Kevin Casas, que después era altamente cuestionado con el tema del memorándum por el tema del TLC. Será luego don Luis Guillermo Solís, doña Laura Chinchilla, la presidenta, y tendrá de vicepresidentes a don Luis Lieberman y a don Alfio Piva. Vendrá don Luis Guillermo Solís con Ana Elena Chacón y Helio Fallas, y vendrá ahora don Carlos Alvarado Quesada con doña Epsi Calvel y don Marvin Rodríguez, muy ausentes del quehacer nacional. Pero en ese análisis hacia atrás uno ve pesos pesados de los partidos políticos, lo que vos decías, con una defensa ideológica, con una defensa de posiciones. Y hoy, y creo que es oportuno iniciar con el primer análisis, y vemos a don José María Figueres con don Álvaro Ramírez y doña Laura Arguedas, que para muchos en las redes sociales y en el mundo actual no saben quiénes son. Pero además en el caso de doña Laura, con el antecedente de haber sido asesora de doña Ana Elena Chacón como vicepresidenta de la República, que podría tener dos matices, o doña Ana Elena, la del PAC, o de su pasado de la Unidad Social Cristiana. Y es donde uno ve a la mujer liberacionista decir, bueno, y nosotros no había una cantidad importante de mujeres que podrían llenar ese espacio. Pero, y ahí te lo dejo para tus comentarios y análisis, pesa ese tema de los nombres, de los sectores, que si vas a traer al sector progre o no, y entonces empieza esa conformación calculadora de los vicepresidentes. No digo que antes no pudiera darse, o en el caso de la Unidad Social Cristiana, doña Linet con don Franco Pacheco y doña Gabriela San Román, don Franco Pacheco de UCAEP, y don Álvaro Ramírez, que hablamos también de UCAEP. Empiezan los empresarios a tener posiciones, ya no quieren asesores presidenciales, ahora quieren vicepresidentes de la República. ¿Cómo ves en esa construcción de una ciudadanía que ya no le presta mucho la atención, pero que hay un grupo todavía fiel a prestarle atención en esta conformación de las fórmulas presidenciales, Daniel? Fernando, quizá me remonto a lo que mencionaba al inicio del programa, partidos políticos sumamente débiles, partidos políticos que han perdido realmente la posibilidad diría yo, de aglutinar a diferentes sectores. Y ahora que hacías ese repaso histórico de vicepresidentes y que uno también rememoraba lo que eran los partidos políticos en antaño, eran realmente grandes sombrillas donde cabían diferentes sectores, y podemos recordar a Luis Alberto Monge, cercano al sindicalismo, cercano al cooperativismo, cercano a una infinidad de sectores que realmente encontraban representación en lo que era en aquel entonces el Partido Liberación Nacional. Y lo mismo pues ocurría en otras agrupaciones donde ya prácticamente uno distinguía qué sector era afín a un determinado partido político. Eso se perdió. Los partidos políticos hoy no tienen la capacidad de aglutinar a diferentes sectores, y eso ha generado, pues yo creo que también mucho de la fragmentación, y explican la sobrepoblación del sistema de partidos políticos del que hablábamos, porque entonces ahora
es más sencillo crear el propio partido, el partido de los taxistas, el partido de los sindicatos, el partido, etcétera, que antes encontraban algún tipo de representación en alguna de estas principales fuerzas. Sobre ese mismo tema, creo que esa debilidad se queda manifiesta en el tema de las figuras de la fórmula presidencial, de las vicepresidencias. Has hecho el repaso de los últimos 30 años de figuras que eran muy fuertes, de personas de un altísimo reconocimiento, que realmente sumaban un enorme capital político a quien ostentaba el cargo de la presidencia en las diferentes agrupaciones. De un tiempo para acá, y no vayamos muy largo, el mejor ejemplo lo tenemos en la actual administración, es que realmente la figura de los vicepresidentes pues ha venido perdiendo muchísima fuerza. Lo mismo que lo que perdió en algún momento la figura de la primera dama, que recordemos tenía siempre pues un amplísimo protagonismo con temas de carácter social, etcétera, y que se perdió al menos o que ha venido experimentando un descenso en su capital político, aunque por más de que se intentara en esta administración quizá devolverle un poco con el tema de infraestructura, en el caso de doña Claudia, eso ha sido difícil. Hoy creo que la fórmula presidencial no genera pues tanta importancia por parte de los tomadores de decisión, por parte de los mismos medios de comunicación, y eso pues también yo creo que genera a que no necesariamente se busque en ellos complementar un tema de carencias, pero sí quizá un tema de sectores, justamente de lo que hablábamos ahora, porque si uno repasa también esas fórmulas, generalmente observa que hay un vicepresidente o una vicepresidenta ligada a temas económicos y uno pues a temas sociales. Ahora, de un tiempo para acá, quizá un tema no solo social, sino también quizá con un guiño más progre, haciéndole un guiño estratégico a poblaciones vulnerables o minorías de la población, y eso creo que explican un poco también pues parte de las fórmulas que hemos observado esta semana, donde al menos, si la memoria no me falla, he visto que se anunció la del Partido Liberación Nacional, la del Partido Unidad Social Cristiana y la del Partido Acción Ciudadana, los tres partidos que hasta el momento han alcanzado a ser gobierno desde la Segunda República. Y Daniel, también uno debe reconocer que aunque no sean figuras altamente reconocidas, hay algunos partidos que sí se mantienen fieles a su línea de pensamiento, porque uno no puede dejar de manifestar que en el caso de don Welmer Ramos, tener a doña Emilia Molina y a don Sebastián Urbina son propios del PAC, son propios de esa construcción que algunos en la esquina del parque dirían como que están muriendo con las botas puestas. Y si uno lo analiza también en Nueva República, vuelve don Fabricio Alvarado ahora con su nuevo partido, con doña Alexandra Loría y don Francisco Prendas, que tienen la particularidad que han sido consecuentes siempre con las luchas que ha tenido don Fabricio, ya sea en Restauración Nacional y ahora desde Nueva República. Y hay un actor que aparece ahora después de no haber ganado la convención y que tiene un partido que se llama Costa Rica Justa. Uno ve también que don Orlando Guerrero y doña Ana Lupita Mora siguen en una línea de pensamiento de don Rolando Araya Monge, a diferencia de lo que podría pasar con algún partido que le hubiese facilitado el espacio para ser candidato, que le hubiera impuesto a algunos candidatos a vicepresidente. Y ahí es donde uno dice lo interesante de que sigan en esa lógica. Y yo siempre aprovecho en este programa para poner el ejemplo, el comparativo. A muchos no les gustaba el trabajo que hacía don Justo Orozco como diputado en la Asamblea Legislativa, pero don Justo fue fiel a sus votantes, a los que les dijo que iba a ir a defender ciertos temas y en una forma u otra lo hizo desde la Asamblea Legislativa. Entonces podría uno estar encontrando con el PAC, con Costa Rica Justa y con Nueva República, Daniel, que sí se mantienen fieles a su grupo, más que estar, por decirlo así, coqueteando o quedando bien con algunos otros grupos para alcanzar votos, que no es malo, tampoco queremos satanizarlo. El proceso aquí es ganar una elección. El problema es cuando se llega a gobernar y son tan dispares presidentes y vicepresidentes
y al final se pierde una oportunidad de oro desde la Casa Presidencial con vicepresidentes que tengan acceso al presidente en forma y en temas de verdad, Daniel. Fernando, sobre esa misma línea, creo que si bien pueden existir algún tipo de excepciones, también vale la pena quizá analizar a mayor profundidad alguno de esos casos. En el caso de Rolando Araya, pues si bien yo creo que sus vicepresidentes pues pueden tener una línea de pensamiento más similar a la de su candidato, recordemos que no solo Rolando Araya, sino también justamente esos vicepresidentes hace tan solo un mes militaban en el Partido Liberación Nacional. Y creo que eso nos habla justamente de esa debilidad de personas que migran realmente de una agrupación a otra. Se me viene, por ejemplo, también a la cabeza la diputada o la exdiputada, bueno, sí, la diputada, pero exdiputada de Unidad Social Cristiana, Shirley Díaz. Hasta hace un mes, diputada de esa fracción, renuncia a la fracción y la vemos que aparece de un momento a otro como candidata a la vicepresidencia del partido Nueva Generación. Y otro que me parece que se te iba en ese repaso histórico de vicepresidentes, pero que creo que fue muy atípico para quienes lo recordamos, el caso de Luis Fishman, que era vicepresidente de Abel Pacheco por unos días tan solo, y que hoy lo vemos también como asesor del Partido Liberación Nacional. Son esos casos que realmente, pues a la gente que no vive 24/7 como uno de la política, pues realmente le cuesta poder llegar a entender este tipo de movimientos. Te decía que a fin de cuentas esta enorme debilidad que viven los partidos políticos, no solo en Costa Rica, valga decirlo, sino a nivel mundial, es justamente el tema de que son retratados únicamente por estos tiempos como vehículos de acceso al poder, donde realmente pues se cambian, como se cambian de camisetas a nivel futbolístico, a nivel deportivo, y yo creo que no cause sorpresa. Pero también aquí menciono un elemento, porque creo que la gente tiende a satanizar este tipo de facilidades o de veletismo político que pueda existir. Pero hay un elemento que me parece que es fundamental que podamos tener en cuenta. Hoy ningún partido político por sí mismo tiene la capacidad de ganar una elección en Costa Rica, ni que hablar en primera ronda, pues que me parece a todas luces imposible, inviable. En una segunda ronda tendrá que intentar buscar algún tipo de acuerdos. Aquí hemos visto pues ensayos quizá no muy exitosos con el tema del gobierno de unidad nacional, pero yo creo que tarde o temprano llegaremos a lo que vivimos en otros países, en otras latitudes, con ensayos ojalá un poco más serios de gobiernos de coalición o de coaliciones para intentar lograr formar gobierno. Y ahí muy probablemente pues veremos variopintas fuerzas políticas de distinto signo ideológico intentar unirse en algo que uno quizá no comprenda de la mejor manera o se plantee cómo es posible que el agua y el aceite se estén uniendo para conformar gobierno, pero que son las posibilidades que hoy se viven en la política, te decía, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Muy bien, estamos con nuestro invitado, don Daniel Calvo Sánchez, politólogo. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos, ¿cuánto podría afectar esta conformación de fórmulas presidenciales? Y ni qué decir de las listas de diputados de los que hablaremos a partir de las 4 de la tarde, en alejar o atraer votos o dirigencias de los partidos políticos. Lo conversamos con don Daniel al regreso de nuestro corte comercial. Ya regresamos. En la esquina.
Desde 1821, en Costa Rica, la libertad y el bienestar van de la mano. Por eso en Popular Pensiones trabajamos todos los días para que usted pueda tener un futuro libre y de la mano con sus sueños. Un futuro libre de preocupaciones y de la mano del emprendimiento en cualquier momento. Libre para sonreír y de la mano de sus seres más queridos. Pero sobre todo, un futuro libre y de la mano del corazón de todo Costa Rica. Hoy no solo queremos conmemorar los 200 años de libertad que hemos vivido, también queremos celebrar todos los años que están por venir llenos de bienestar. Desde hace más de 20 años, estamos hombro con hombro siendo parte del futuro de una Costa Rica libre. Popular Pensiones. Conmemoramos 200 años de paz, libertad y sobre todo, bienestar a futuro. ¿Te falta alguna materia de bachillerato de colegio? Inicia estudiando una carrera técnica con alta demanda laboral, ahora en modalidad virtual. Ofrecemos técnicos en dirección de empresas, mercadeo y ventas, seguros y más. Tenemos becas disponibles para vos del 50%. Para más información ingresa a fundepost.ac.cr o Facebook, Instagram y LinkedIn. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Hola, soy Sofía Morales Picado y quiero invitarte a que vayas al TSE a solicitar tu cédula por primera vez. Toma en cuenta que si cumplís los 18 años el 6 de febrero del 2022 o antes de esta fecha, ya puedes solicitarlo. El trámite es fácil y rápido. Nada más tienes que revisar los requisitos en las redes sociales del TSE. En las elecciones del 6 de febrero, yo decido votar. Vos también. Tenés tiempo de apuntarte a más tardar el 5 de octubre. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Antes creía que aquí mando yo. Había aprendido que los chiquitos buenos son los que hacen caso. Creía que las niñas y los niños no saben nada. Por eso les obligaba a obedecer sin hacerles preguntas. Ahora creo que aquí se escucha. Las niñas y los niños me han enseñado que pueden razonar, proponer y tomar decisiones. Ahora me aseguro de escucharles, para que sepan que su opinión vale. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com.
En la esquina del parque. Gracias por continuar con nosotros en su programa En la esquina del parque. Son las 3 de la tarde con 48 minutos. Estamos en vivo con nuestro invitado, don Daniel Calvo Sánchez, politólogo, hablando de las fórmulas presidenciales y más adelante de las nóminas de candidatos a diputados y diputadas que ya algunos partidos políticos están terminando de ratificar el día de hoy, otros lo harán todavía mañana y les queda un fin de semana de tiempo para poder lograrlo. Daniel, aunque planteábamos el tema de las fórmulas presidenciales, hay dos elementos que me gustaría escuchar tu reflexión. Uno, ¿cuánto pesa una fórmula presidencial para quienes eventualmente, qué opinión crees, no están cercanos a los partidos políticos? Pero hay otra ventana importante. ¿Cuánto pesa la fórmula para que haya gente que, aunque está dentro de un partido, es militante, no se siente identificado y vuelque los ojos a ver hacia otro partido o a no participar en el proceso político? Y uno lo ve en este último caso, especialmente en el caso de Liberación Nacional, porque como bien vos lo decías, hay gente muy liberacionista de toda una vida, con apellidos históricos, pero además con peso histórico en Liberación, que están ahora con don Rolando Araya Monge, y es una oportunidad de ver. Pero en esos dos matices me gustaría escuchar tu opinión, Daniel. Fernando, en el primero de los matices, y creo que lo mencionaba a minutos atrás, me atrevería a decir, esto es un tema, digamos, no tengo una evidencia teórica que respalde todavía el criterio, pero creo que en el último tiempo, en los últimos procesos electorales, la figura de los vicepresidentes se ha perdido, ha quedado muy invisibilizada, y te decía, el mejor ejemplo es la presente administración. Ahora es normal, y también lo comentaba minutos atrás, que a través de ella se quiera hacer quizá un guiño estratégico, buscar cercanía con determinados sectores. Muchos de los casos se busca quizá un guiño estratégico al sector empresarial, fundamental para la creación de empleo, fundamental para una enorme cantidad de tareas que tendrá el gobierno, y aquí lo podés vos observar con empresarios que justamente hoy ostentan estos cargos o que se han nominado para ostentar estos cargos. El caso de Franco Pacheco en Unidad Social Cristiana, el caso de Álvaro Ramírez en el caso del Partido Liberación Nacional, el mismo Orlando Guerrero creo que genera también algún tipo de confianza, aunque no tiene quizá la misma trayectoria que los otros en el sector empresarial, y eso uno lo puede observar por ahí. Y otro que también lo hemos venido observando en el último tiempo, y yo hacía referencia, que si bien es que se busca quizá en la segunda presidencia una persona más que intente generar empatía, cercanía, coincidencias con el sector social, con la cartera hacia las poblaciones más desprotegidas del país en los últimos tiempos, a raíz también del tema de las minorías, de las poblaciones minoritarias del país, pues creo que ha estado el caso de que se seleccionan figuras que puedan generar esta empatía, lo que lo fue Ana Elena Chacón en su momento, lo que hoy intenta representar esta persona, Laura Arguedas, en el caso del Partido Liberación Nacional, y habría que revisar quizá con más detalle algún tema de las fórmulas presidenciales cuando terminen de culminarse. Otro tema, y ya para ir entrando, yo creo que en materia, y a donde me parece al menos es donde hoy están los principales balazos en las agrupaciones, es el tema de los diputados. Ahí recordemos que hay también distintas reglas a lo interno de los partidos políticos. Como hay candidatos que pueden seleccionar 4 o hasta 5 nominaciones dentro de su agrupación, hay otros candidatos que tienen limitado ese margen de maniobra a tan solo un representante. En el caso del Partido Liberación Nacional, que vimos que se eligió, por ejemplo, a la figura de Rodrigo Arias Sánchez, exministro de la Presidencia, como primer lugar de San José. Pero también hemos visto, por ejemplo, y hoy era noticia, y creo que lo comentábamos en horas de la mañana, como, por ejemplo, las divisiones todavía existentes, producto de la Convención Nacional, que fue sumamente reñida y peleada en el Partido Acción Ciudadana,
pues genera divisiones en cuanto a desavenencias, en cuanto a la incapacidad para lograr consensos, para definir quiénes iban a ser esos diputados nacionales. Observábamos a Carolina Hidalgo diciendo que ella recomendaba que se llevara como candidatos a diputados nuevamente a Otón Solís, a Ana Elena Chacón también nuevamente, y que al menos Welmer Ramos pues no lo consideró así y nombró a otros candidatos a diputados, entre ellos pues Marcia González, ex candidata también presidencial de esa agrupación, que depuso sus aspiraciones para apoyar a Welmer Ramos y que recordemos tuvo un paso quizá un poco polémico por el Ministerio de Justicia en la presente administración. Es interesante, Daniel, en este proceso, como vos lo dejas claro, que especialmente quienes pueden verse satisfechos con las figuras de vicepresidentes son más bien grupos debidamente consolidados. Los grupos progresistas LGTB con la candidata a vicepresidenta en Liberación Nacional, los candidatos afines a UCAEP en la Unidad Social Cristiana y en Liberación Nacional, los candidatos de Restauración Nacional y de Nueva República muy afines a su base, y habrá otros candidatos que posiblemente no tengan guiño en específico, aunque sus candidatos a la presidencia hayan buscado que tuvieran alguna connotación para darle tranquilidad a sectores financieros y económicos, especialmente del país. Pareciera el único que adicionalmente hace un guiño diferente es el caso de don José María Figueres con su candidata a vicepresidenta, doña Laura Arguedas Mejía, en ese querer atraer votos progre, como dicen ahora, que han estado con el tema de a favor del aborto, con el tema del matrimonio gay, que además tiene una particularidad. No son temas, Daniel, que necesariamente de los cuales haya sido abanderado don Welmer Ramos González, hoy candidato del Partido Acción Ciudadana. Y también es interesante las palabras que dio doña Laura hoy, donde se defiende de los temas en los que se le han atacado como posibles ataques, y ella dice que no va a la lucha de promover más temas en el tema de los LGTB, sino en que no haya un retroceso. Y yo creo que eso es un elemento en este ámbito de las fórmulas presidenciales que vamos a encontrar mucho, ya que es muy posible a que quien lidera hoy en algunas encuestas, como don Fabricio Alvarado, sí se le achaque el que quiera ir a deteriorar los derechos ya ganados por los grupos LGTB en el país. Es donde sí encontramos, Daniel, ya movimientos y mensajes de índole estratégico para el oído de algunos grupos del país. Fernando, hablamos y quizá prestamos mucha atención al tema de las vicepresidencias como esa herramienta para hacer guiños estratégicos a poblaciones o a grupos particulares, pero lo cierto es que eso trasciende el cargo de las vicepresidencias. Recordemos, por ejemplo, en precampaña cómo Welmer Ramos, acusado dentro de su agrupación de ser un amplio conservador justamente en esos temas, no tuvo más remedio que recurrir a un fichaje de lujo en términos futbolísticos como fue Paola Vega, ¿verdad? Para intentar quizá él borrar esa imagen de conservador, poner una figura que generara empatías, coincidencias con ese sector más progre al que vos hacías referencia, independientemente de que Paola Vega, hasta donde sepamos de momento, pues no estaría en alguna de las fórmulas pues, de diputado, imposible porque en Costa Rica no se permite la carrera parlamentaria, pero tampoco en el tema de la fórmula de vicepresidencias, pero sí muy probablemente en un eventual poder ejecutivo de Welmer Ramos. Lo mismo también que podemos ver que Daniel se ha hecho una defensa fuerte y le cumplió don Welmer con el primer lugar de diputada por Alajuela, que estaría ratificándose en horas de la tarde o mañana de esa misma línea de defensa de doña Paola. Entonces,
amor con amor se paga, sin duda alguna, decían algunos antes. Pareciera que don Welmer desde ya le agradece a doña Paola, y como mencionabas hace un rato, y deja de lado, que es otro tema fuerte, que vamos a verlo más adelante, dándole un no, como el no al TLC que defendió el PAC en 2007, a la excandidata o precandidata, ¿verdad? Expresidente de la Asamblea Legislativa, a decirle, doña Carolina Hidalgo, mire, no, sus candidatos no, ni don Otón, ni a doña Nelena, ni ninguno de las demás opciones. Fernando, esos son procesos de negociación de cuotas entre diferentes tendencias, siempre presentes en los partidos políticos, que se van explicando. Están bien desmenuzando justamente la cuota de poder o eventual en el caso de Paola Vega en el Partido de Acción Ciudadana, pero lo podemos ver también en otras agrupaciones, por ejemplo, en figuras de diputados que transmitan confianza hacia ciertos sectores. Te pongo el ejemplo de Rodrigo Arias, que quizá, cuidado si no genera más confianza en ciertos sectores que la misma fórmula vicepresidencial del Partido Liberación Nacional, en el Partido Unidad Social Cristiana, por ejemplo, con lo que pueda hacer Juan Carlos Hidalgo, que en algunos sectores pues es bien visto en razón de sus posturas desde el punto de vista ideológicos en cuanto a reducción del Estado, en cuanto a temas de lucha contra temas impositivos, etcétera, y así uno podría desmenuzar cosas importantes, inclusive ahora, y para eso son las fórmulas que se están definiendo en estos días de candidaturas a diputados. Uno puede ver el juego de tendencias. Veamos en el caso quizá el más mediático de la jornada, del día, que es el Partido Liberación Nacional, un Rodrigo Arias que pueda representar una corriente o una tendencia distinta al figuerismo, que es el arismo, con su figura. Sí. Le interrumpo para que cerremos aquí este bloque de las fórmulas presidenciales. Hagamos un corte rápido y le entremos en segunda parte a lo que además a usted le apasiona y está en el diario vivir, y es cómo va a estar conformada eventualmente y sin tener bola mágica, menos hoy todavía, esas fórmulas de diputados y esa asamblea legislativa, porque lo dejo ahí, una fórmula con Rodrigo Arias y con la hija de don Antonio Álvarez de Santi. Válgame Dios, ¿quién se lo pensaba después de la convención o durante la convención? Pero bueno, de eso vamos a conocer con usted después de este corte. Estamos a las 4 de la tarde, mitad de nuestro programa, y venimos con don Daniel Calvo, porque de diputados y diputadas y candidatos tenemos de todo. Cañero, Pilar Cisneros, Greivin Moya, Rodrigo Arias, y todo lo que usted pueda escuchar más. Ya regresamos. Perfecto, Fernando. En la esquina. Antes creía que mejor yo no me meto. En mi familia aprendí que la forma de corregir a las hijas y los hijos es una decisión solo de las personas adultas que les crían. Ahora creo que todas y todos cuidamos. Los golpes y los gritos no educan, dañan. Es responsabilidad de todas las personas adultas velar porque todas las niñas y los niños crezcan sin violencia. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. Yo antes votaba en Guanacaste, pero ahora vivo en Limón. Si usted también recientemente cambió el lugar donde vive, recuerde actualizar su domicilio electoral para votar más cerca de su casa en las próximas elecciones. Tiene tiempo a más tardar el 5 de octubre de este año para acercarse a la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones
o alguna de sus 32 sedes regionales en todo el país. Actualice hoy mismo su domicilio electoral para que vote cerquita de su casa. Consulte más información en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Desde 1821, en Costa Rica, la libertad y el bienestar van de la mano. Por eso en Popular Pensiones trabajamos todos los días para que usted pueda tener un futuro libre y de la mano con sus sueños. Un futuro libre de preocupaciones y de la mano del emprendimiento en cualquier momento. Libre para sonreír y de la mano de sus seres más queridos. Pero sobre todo, un futuro libre y de la mano del corazón de todo Costa Rica. Hoy no solo queremos conmemorar los 200 años de libertad que hemos vivido, también queremos celebrar todos los años que están por venir llenos de bienestar. Desde hace más de 20 años, estamos hombro con hombro siendo parte del futuro de una Costa Rica libre. Popular Pensiones. Conmemoramos 200 años de paz, libertad y sobre todo, bienestar a futuro. En la esquina del parque. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa En la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fait. Este sábado 25 de septiembre de 2021 son las 4 de la tarde con 6 minutos. Gracias a quienes nos siguen en Facebook Live de En la esquina del parque de Antena 6 y también por toda la plataforma de Antena 6 en Cable Cartago, Canal 22, La Tierra de Don Daniel Calvo, Vocex, Canal 22, Interlatins, Canal 23, Satel, Canal 28, Costa Rica TV, Canal 32, Cable Sur, Canal 53, Cable Plus, Canal 78 y Cable Santos, Canal 267. Igualmente yo quiero aprovechar todos los mensajes que nos dejan en el Facebook Live, pero agradecerle a don Eduardo López III, que nos dice... Don Fernando, todo lo lindo y bueno. Noto que ya no es una maravillosa esquina, ahora es una enriquecedora cuadra de enseñanza y aprendizaje. Bueno, 17 años se dicen fáciles, pero no son sencillos. Vean ustedes que don Ángel nos tiene ahí en medio de don Daniel y de este servidor una papeleta de candidatos a la presidencia. Yo no sé si ya es la proyección de esta elección, porque hasta el momento yo tengo por lo menos aquí en un listado que he hecho, la posibilidad de don Oscar López con el PASE, de don Jesús Welmer Ramos González con Acción Ciudadana, don Rolando Araya con Costa Rica Justa, don Oscar Gerardo Campos con Encuentro Nacional, don Graving Moya Carpio con Fuerza Nacional, don Walter Muñoz Céspedes, con Integración Nacional, doña Carmen Quesada Santamaría con Justicia Social Costarricense, José María Figueres Olsen con Liberación Nacional, Eliezer Feinsan Mix con Liberal Progresista, Sergio Mena con Nueva Generación, Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz Nueva República,
Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles con Progreso Social Democrático, Rodolfo Humberto Hernández Gómez, Republicano Social Cristiano, Eduardo Newton Christian Smith con Restauración Nacional, María Linet de la Trinidad Saborío Chaverri con Unidad Social Cristiana, Unidos Podemos con Natalia Díaz Quintana, Unión Costarricense Democrática con Marisela Morales Mora y Unión Liberal con Federico Guillermo Malabasi Calvo. Nos quedan por ahí Alianza Demócrata Cristiana, que es el partido del alcalde de Cartago, don Mario Redondo, que todavía no han sacado a la luz pública y ratificado su candidato a la presidencia, el Partido de los Trabajadores, el Frente Amplio, Fuerza Democrática y Nuestro Pueblo con Rodolfo Pizar Rocafort. Si todos los mencionados estuvieran, don Daniel, son 24 candidatos a la presidencia, cada uno posiblemente con su fórmula de diputados. Y adicional a eso, súmele 25 partidos provinciales, que no estén todos, pero que en cada provincia va a variar. Vamos a tener 30 listas más o menos, cuidado, poco menos, pero de opciones de candidatos a diputados. Y ahí es donde sí tengo que preguntarle a usted, porque con eso la dejamos picando, ¿cómo se cuecen todas esas cosas? Porque a usted y a mí no nos asusta, pero al pueblo costarricense dice, ¿cómo es posible que José María Figueres haya propuesto a Rodrigo Arias? Y hoy también no está don Antonio Álvarez, pero sí está su hija en el segundo. Digamos que cumplió José María, porque dijo nunca, no va a estar en el primer lugar, pero nadie dijo que en el segundo, nadie lo preguntó. ¿Cómo se arman esas cosas? Y además, Daniel, porque hay que hablarlo hoy con nombres y apellidos, la zaranda en Liberación Nacional que empezó desde el domingo pasado y termina mañana, creo yo, va a traer consecuencias de dirigencias y de resentidos después de este proceso rumbo a las elecciones nacionales. Fernando, para guindarme de este último comentario que estás haciendo, creo que, bueno, en primer lugar, esta misma papeleta presidencial hay que analizar un fenómeno, que quizás lo podemos ver ahora más adelante, que es el tema de la doble postulación. Muchos de los quienes van candidatos a la presidencia realmente también están buscando la diputación. De ahí puedo encontrar fácilmente, por ejemplo, a Oscar López, a no sé si Eli Feinsack a final de cuentas ratificó su doble postulación, al tema de Fabricio Alvarado que ya lo anunció, de Natalia Díaz, de Rodolfo Hernández, de Sergio Mena, de Rolando Araya, de Federico Malabasi, es decir, un 50% casi que de los candidatos presidenciales querrán ir en doble postulación. Y ahora sobre el tema de los hecho, Daniel, lo acertaste así. De los 24 que tengo aquí, 11 irían con doble postulación. A ojo de buen cubero ya realmente uno sabe hacer inclusive lecturas de orden político. Y te decía, con el otro tema que mencionabas, con el tema de los resentimientos y demás, eso probablemente vaya a dar sorpresas o de qué hablar en las próximas semanas. Hoy, por ejemplo, en el caso de Liberación Nacional, hemos visto a gente desfilando de negro justamente como protesta a darle traste a las aspiraciones diputadiles de una figura. Hemos visto también cómo, en razón de que no se eligió la esposa de uno de los precandidatos presidenciales, decidió mejor marcharse de lo que restaba de la jornada. Y creo que también ese tipo de actitudes, de reproches, no solo estarán en Liberación Nacional, y me refiero a esto porque es lo que al menos he visto que ha existido cobertura mediática en las últimas horas, pero estoy seguro que ese tipo de resentimientos y demás estarán a la orden del día en el Partido Unidad Social Cristiana. Lo observábamos en horas de la mañana con los reproches de Carolina Hidalgo hacia Wilmer Ramos en cuanto también a la definición de candidaturas. Y eso, Fernando, es lo que te decía al inicio del programa, te explica un poco cómo de un resentimiento pues puede surgir, cuidado si no, un partido político. Y de ese partido político surge esa decisión, se forma y al fin de cuentas pues nos lleva ya al fenómeno que te querés referir,
que es posiblemente desde ya que uno pueda vaticinar la asamblea legislativa más fragmentada de la historia de Costa Rica. Si bien hoy teníamos, porque con todo este tema de diputados independientes, etcétera, la más fragmentada con 9 fuerzas políticas, es muy probable que ahora ese número de fuerzas se pueda ver todavía en crecimiento, en aumento, por la enorme cantidad de partidos de índole o de escala nacional, como lo que también mencionabas, partidos de escala provincial. Para llevarnos a un tema donde yo también creo que será prácticamente imposible que los partidos que hoy tienen representación pues puedan conservar su número de diputados. Me refiero a Liberación Nacional, me refiero al Partido Acción Ciudadana, me refiero al Partido Unidad Social Cristiana, que me imaginaría yo es muy posible que puedan llegar a experimentar descensos en su número de diputados, porque como dice el refrán, no hay cama para tanta gente dentro de la Asamblea Legislativa. Y aquí yo creo que eso llevará a que también por las reglas propias de nuestro código electoral tengamos a un presidente que se tenga que ver a palitos con una asamblea fragmentada, con un poder disminuido, con una fracción que muy posiblemente le toque minoritaria, como ya hoy lo ha vivido el PAC con 10 diputados, para hacerle frente a un tema que se vuelve hoy cada día más recurrente y del que venimos hablando en los últimos, ¿qué pueden ser? 25 años, que es el tema de la ingobernabilidad, de la incapacidad para la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa, en razón de que todavía estamos en esa transición para intentar adquirir la madurez necesaria para lograr acuerdos políticos sin ser satanizados entre distintas fuerzas políticas de distinto signo ideológico o de distinto interés, como las que estarán representadas en la Asamblea Legislativa a partir de mayo de 2022. Y es que, Daniel, ese periodo de 21 años que vos decís coincide con la participación política en la Asamblea Legislativa y en el espectro político del país del Partido Acción Ciudadana, partido que además ha sido constante en las declaratorias de diputados independientes. Me parece que esta, si no me corregís, creo que esta es la única ocasión en la que nadie se ha declarado independiente del bloque oficialista. En todos, desde el primero, yo recuerdo a un periodista de apellido Arce, que ahorita olvido su nombre, que fue uno de los primeros, Humberto Arce, de los primeros, y ha sido como lo clásico. Y además, que curiosamente lo que el PAC pregonaba en la Asamblea Legislativa como oposición, después lo reclamó siendo gobierno. Y es muy difícil construir país si uno no es consecuente en los distintos lugares donde le ponga la vida. Pero Daniel, vos planteabas algo. Va a ser una asamblea que se presume fraccionada y donde serán importantes los liderazgos en los partidos políticos. Ante eso, dos consultas. La primera, que muchos de los que encabezan la fórmula presidencial vayan con doble postulación y eventualmente logren ir a la Asamblea Legislativa, podría significar una posibilidad de buscar esos acuerdos con mayor facilidad. Y segundo, uno no puede dejar de hablar de referentes como don Rolando Laclé Castro, quien estos días se manifestaba muy complacido que don Rodrigo Arias saliera de su comodidad. Él era muy claro en decir que no era que estaba apoyando a José María Figueres, pero que veía en el liderazgo de don Rodrigo una oportunidad de construcción en la Asamblea Legislativa. ¿Cuánto pesan esos liderazgos? Al margen, Daniel, para quienes nos escuchan y nos observan, no estamos analizando la defensa de los temas de sus propias agendas o de los sectores, sino el liderazgo propio de personas como don Rodrigo Arias, que uno podría pensar podrían tener ese peso importante en la Asamblea Legislativa. Fernando, el tema de la doble postulación es un tema de que se las trae. Inclusive recordemos que se presentó una reforma ya a destiempo porque no podía entrar en vigencia, no había sido aprobada, pero ya no era inmaterialmente imposible aprobarla antes de los 6 meses que el ordenamiento electoral en Costa Rica exige.
que los cambios electorales estaban, que era para justamente buscar una prohibición del tema de la doble postulación. Eso realmente no creo que deba satanizarse. Creo que es un tema que, como vos bien lo decías, cuidado si no es un elemento positivo que tengamos en el caso de los principales líderes políticos representados en la Asamblea Legislativa para la toma de acuerdos. Habrá que ver si realmente eso se traduce en esa facilidad de acuerdos, pero también, Fernando, eso yo creo que también llevará y será riquísimo poder analizar en que hoy creo que el gran panorama que pinta con miras al proceso de elecciones de 2022 es el de una absoluta incertidumbre. Años atrás uno podía decir, no, mira, de estos 22 partidos políticos, quizá solo hay 3 con posibilidades. Hoy no te puedo decir que los 22 partidos políticos tienen posibilidades reales de ganar, pero sí te puedo decir que hay al menos 8 o al menos unos 6, no los puede llegar a descartar, porque realmente pues pudieran dar la sorpresa. Y ese panorama de absoluta incertidumbre nos lleva a que los partidos políticos tengan que definir en estas nóminas de diputados que están justamente siendo definidas por estas horas en las principales agrupaciones, los perfiles de los diputados. Y es lo que ¿qué quiero decir con esto? Que a veces hay que saber elegir fracciones legislativas en razón de que se está pensando en ser gobierno, pero también en razón de que se está pensando ser oposición. Y te pongo el caso, cuando tenemos hoy figuras tan mediáticas como pueda ser Graving Moya, como pueda ser Pilar Cisneros, como pueda ser Otto Guevara, como pueda ser el mismo Rolando Araya, que conocido como Pico de Oro, ¿verdad? Con una gran facilidad de habla. Uno se pone a pensar, bueno, ¿quién será el diputado de Liberación Nacional de marcar a estos diputados tan experimentados? ¿Quién será el diputado de Unidad Social Cristiana de marcar a estos diputados? ¿Quién será dentro del Partido Acción Ciudadana? Y yo creo que en muchos casos, cuidado si no uno no lo encuentra. Y aquí yo creo que será entonces el tiempo en el que uno pueda llegar a decir qué tan beligerante pues pueda ser una fracción, qué tan posibles sean los acuerdos entre diputados de distintas fuerzas, no solo para la discusión de proyectos de ley de enorme importancia o envergadura, como los que tendrá que ver la próxima Asamblea Legislativa, muy probablemente la agenda del Fondo Monetario Internacional, que me parece está siendo relegada hacia la próxima administración, sino también para definir, por ejemplo, un eventual directorio legislativo para el 1 de mayo de 2022. Son temas que yo creo que se las traen y que desde ya uno con este tipo de ejercicios de ir viendo quiénes quedaron a fin de cuentas como candidatos a diputados en puestos elegibles por parte de las agrupaciones políticas, es que uno pues pueda ya ir imaginándose o sondeando cómo va a ser la Asamblea Legislativa con la que le va a tocar lidiar a quien sea el valiente o valienta presidenta de la República, y pues a nosotros, los costarricenses, en razón de que ellos tendrán que tomar decisiones porque la Asamblea Legislativa es el principal centro neurálgico del país. En esos escenarios que nos hablabas hace un rato, y es noticia reciente en el caso de Liberación Nacional, el caso de la provincia de Alajuela, donde la votación entre la esposa de don Rolando González, doña Dinora Barquero, quien fuera vicealcaldesa, don Roberto Thompson, que terminaron peleados y ella acusada ante el Tribunal de Ética de Liberación Nacional, y la esposa de don Roberto, doña Shirley Calvo, era quienes esas dos mujeres se enfrentaban por el primer lugar, y queda doña Dinora. Sin duda alguna, como bien lo mencionabas, un golpe fuerte a uno de los precandidatos, el que ocupó el tercer lugar en la lucha de la Convención Interna de Liberación Nacional, que tiene que generar también esas molestias. Igual en el caso y es donde uno no podría decir, ¿qué será? Que es que don José María no tenía el músculo. Bueno, ya escudriñando, veo uno el primer lugar de Punta Arenas a una pieza total y absoluta figuerista
como es la de don Francisco Nicolás, el papá de doña Franji Nicolás. Así que es claro que hay que darle todavía seguimiento a Liberación Nacional, especialmente en cuánta gente de la que está por ahí pueda terminar en o sin participación activa o acercándose a don Rolando Araya con Costa Rica Justa. Recordemos también el tema de su tierra, que esa fue una zaranda del domingo pasado, cuando don José María definió que encabezara una mujer y ahí se quedó don Ricardo Sancho por fuera, don Luis Gerardo Villanueva por fuera, don Carlos Rivera Bianchini, que andaba por ahí también, y hoy será una mujer, hoy o mañana que se escoja, que sea afín a alguno de ellos, sí, pero no es lo mismo. Y hoy estamos esperando sin duda alguna también en el caso de San José, en un cantón tradicionalmente liberacionista como es mi cantón, tristemente tengo que aceptarlo, el cantón de Desamparados, si su alcalde, quien va a disputar el tercer lugar por San José, lo logra, y si no, pueda significar también eso un resquebrajamiento de la fórmula de diputados y de todo lo que significa el trabajo en la campaña para don José María, porque más, don Daniel, usted y yo, antes de ponernos de acuerdo para este programa, para ver si usted podía acompañarnos, lo hablábamos. Antes, en el bipartidismo, los candidatos le ofrecían al que no haya escogido un ministerio, una presidencia ejecutiva. Hoy, con costo, podría ser a lo mejor un asesor en la Asamblea Legislativa del primer lugar de cada una de las provincias. Y sobran novios y sobran equipos. Eso es otra particularidad que sin duda alguna hay que tener muy presente. Daniel, yo quiero que vamos al corte y regresamos con un poco pensando en números en la cábala, a ver cómo podría estar la asamblea, y sí en algo que me parece de suma importancia, y es que podás plantearnos qué temas muy posiblemente van a recibir el 1 de mayo del 2022 a los diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa, además con una agenda, si más no me equivoco, administrada por quien asuma el 8 de mayo la presidencia de la República. Estamos en la esquina del parque. Con permiso, ya regresamos. En la esquina. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Antes creía que aquí mando yo. Había aprendido que los chiquitos buenos son los que hacen caso. Creía que las niñas y los niños no saben nada. Por eso les obligaba a obedecer sin hacerles preguntas. Ahora creo que aquí se escucha. Las niñas y los niños me han enseñado que pueden razonar, proponer y tomar decisiones. Ahora me aseguro de escucharles, para que sepan que su opinión vale. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. Desde 1821, en Costa Rica, la libertad y el bienestar van de la mano.
Por eso en Popular Pensiones trabajamos todos los días para que usted pueda tener un futuro libre y de la mano con sus sueños. Un futuro libre de preocupaciones y de la mano del emprendimiento en cualquier momento. Libre para sonreír y de la mano de sus seres más queridos. Pero sobre todo, un futuro libre y de la mano del corazón de todo Costa Rica. Hoy no solo queremos conmemorar los 200 años de libertad que hemos vivido, también queremos celebrar todos los años que están por venir llenos de bienestar. Desde hace más de 20 años, estamos hombro con hombro siendo parte del futuro de una Costa Rica libre. Popular Pensiones, conmemoramos 200 años de paz, libertad y sobre todo, bienestar a futuro. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Hola, mi nombre es Leonardo Vargas Piedra y tengo 18 años. Este próximo 6 de febrero del 2022 tendré la oportunidad de votar por primera vez, pero para poder hacerlo, la cédula es lo primero. Por eso fui al Tribunal Supremo de Elecciones y me apunté en la lista de electores para poder elegir a los próximos gobernantes de nuestro país. Si no has solicitado tu cédula y pronto cumplirás los 18, ya puedes ir a solicitarla. Recordá que incluso puedes tramitar la cédula antes de cumplir los 18 años. Tenés tiempo de hacerlo a más tardar el 5 de octubre de este año. Estas elecciones, mi voto y el tuyo, también cuentan. Apúntate. En la esquina del parque. Gracias por continuar en su programa En la Esquina del Parque. Este sábado 25 de septiembre estamos conversando con don Daniel Calvo Sánchez, politólogo, sobre las fórmulas presidenciales en la primera parte del programa y todo el tema de diputados y diputadas y temas de la próxima Asamblea Legislativa de 2022 en este trayecto. A propósito de los comerciales que tenemos del Tribunal Supremo de Elecciones, en los que nosotros colaboramos con la democracia de nuestro país, el Tribunal Supremo de Elecciones le avisa que por el tema del cierre del padrón electoral el 5 de octubre se está atendiendo un horario especial ampliado en el Tribunal Supremo de Elecciones y en su sede central y en sus 32 oficinas regionales. El horario que se va a estar atendiendo desde el día de ayer, 20 de septiembre, y hasta el 5 de octubre, incluyendo sábados y domingos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí usted puede ir a solicitar, si es voto por primera vez, renovar y retirar documentos de identidad. Recuérdelo muy bien, usted tiene un compromiso con su país y con la democracia, así que acérquese en este horario ampliado desde el día de ayer, 20 de septiembre, y hasta el 5 de octubre, incluye sábados y domingos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones y en sus 32 sedes regionales, trámite de solicitud de cédula, renovación de cédula o retirar su cédula de identidad. Don Daniel, el día de hoy, en la Asamblea Legislativa del 18 al 22, con Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio,
Acción Ciudadana, el Partido Integración Nacional y el Partido Restauración Nacional y el Republicano Social Cristiano como inicio. Después de ahí, Nueva República, que fue la división que se dio en Restauración Nacional, que creo que es la más rápida de la historia, si más no me equivoco, y de las más grandes, porque además se fue la mitad de la fracción. Ya después algunos se hicieron independientes. A don Walter Muñoz en el PIN no le duró mucho la fracción tampoco. En la Unidad Social Cristiana, doña Shirley Díaz, soy candidata a vicepresidenta con Nueva Generación, también hizo casa aparte. Don Dragos Donalescu hizo casa aparte. Con esa historia, y creo que usted lo planteaba hace unos minutos, ¿cómo vislumbra usted la próxima Asamblea Legislativa? ¿Ve a Liberación siempre como el partido fuerte con la misma cantidad o algunos menos, o irá a dividir su cantidad de diputados con Costa Rica justa más lo que se pueda ir con otros partidos políticos? Pero evidentemente don Rolando y don José María, al que no le toque gobernar, si es en el caso entre ellos dos, y si le toca ir será a don Rolando a la Asamblea Legislativa, serán esas dos fracciones las que puedan conformar como la cantidad que tiene hoy Liberación Nacional, don Daniel. Para empezar con Liberación, porque mejor lo planteo de una vez, en la Unidad Social Cristiana, el Republicano Social Cristiano, si nuestro pueblo termina de inscribirse con don Rodolfo Pisa, el Movimiento Libertario, el Unión Liberal, don Eliezer Feinsack, porque había sectores de derecha que antes apoyaban a la Unidad Social Cristiana, y esa división podría ser también que disminuya esas fracciones como usted lo planteaba. Restauración y Nueva República, alguno de los dos creo que va a recibir un golpe fuerte en comparación a lo que fue la típica elección de 2018. Frente Amplio, si logrará mantenerse, que viene con una fuerza joven muy renovada en sus candidatos a diputados y diputadas. El Republicano Social Cristiano, que yo creo que por lo menos está tratando de aspirar de volver a mantener sus dos diputados, uno por San José y uno por Alajuela, con el doctor Hernández y con don Carlos Araya Guillén, exdiputado en el periodo 86-90, muy cercano al expresidente Calderón Fournier, no tanto como don Rodolfo Hernández. Bueno, y los que hablábamos, ¿será posible que don Rodrigo Chávez impulse más lo propio de ella para que, aunque sea por subconsciente, con unos 20 y pico mil de votos, pueda doña Pilar entrar a la Asamblea Legislativa? Que por cierto, hace un par de semanas yo decía que no sabíamos si iba a ir a trabajar con su pensión o con su salario de diputado. Alguien me escribió al Facebook Live del programa y dice, no, ya ella dijo que suspende la pensión y se sacrifica. Ahora sí es muy sacrificada doña Pilar y va a ir con el salario de diputada a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ves, Daniel, sin bola mágica, porque no la tenemos, la posibilidad de quienes sí logren llegar en el sprint final a la lectura de hoy? Posiblemente en finales de enero te invito y vemos otra lectura, o antes, por supuesto, de ver cómo vaya a estar ese panorama de la conformación de la Asamblea Legislativa. Fernando, a nivel numérico me parece difícil que las agrupaciones hoy representadas, con excepción del Frente Amplio, puedan mantener al menos tan siquiera el número de diputados. Digo que muy probablemente experimentarán una baja en su número de diputados representados en razón de que alguien tiene que dar los puestos para que vengan nuevas fuerzas políticas, como ese enorme menú que has mencionado vos, para que puedan ocupar otros cargos. Digo con excepción del Frente Amplio porque esa es la única agrupación que a hoy, exactamente 25 de septiembre, sí la veo con una posibilidad de incrementar el número de diputados hoy existentes. Es decir, con que pase de 1 a 2, que tampoco es un tema radical ni drástico, ¿verdad? Ya ahí pues tendrían un crecimiento sustancial. No veo pues posibilidades de que el PIN tal vez pueda repetir en el número de sus 2 diputados, entendiendo que fueron 3, pero que Zoe Labolio pues renunció. No, y Eric Rodríguez, recordemos que Eric Rodríguez renunció inclusive antes
de que fuera 1 de mayo. Es otro tema que pudiera suceder. Es cierto, esa es la más rápida de la historia. No la de Restauración, sino la de don Eric Rodríguez, como buen Cartago. Así es. Eric Rodríguez era de Alajuela. De Alajuela. Ve, ya estaba poniendo era para ver si lo tenía muy claro. Usted defiende a sus Cartagos, eso es importante. No, Eric Rodríguez era de Alajuela, pero mire, efectivamente, era una persona muy cercana a Juan Diego Castro, que terminó peleado con el doctor Walter Muñoz, y Juan Diego Castro sí es hijo predilecto del Cantón de Paraíso, provincia de Cartago, ¿verdad? Entonces, tener eso en cuenta, Fernando, respecto a los números, ya te decía, yo creo que veo difícilmente que al menos puedan repetir el número de ahí. Eso llevará a que sea la asamblea más fragmentada en la historia, que era un tema que me venía mencionando. Y sobre los temas, es que eso yo creo que es lo más grave. Vamos a tener una asamblea sumamente fragmentada, sumamente diversa en cuanto a posturas ideológicas, en algunos casos completamente antagónicas, donde yo creo que se tendrán que definir temas fundamentales. Te decía yo, sí o sí tendrá que hacerle frente a varios proyectos o a varias ideas de la agenda complementaria con el Fondo Monetario Internacional, principalmente proyectos en cuanto al establecimiento o el incremento de nuevos tributos, y uno desde ya, cuando vea la conformación, verá si eso es viable o no viable, porque de esos 24 partidos políticos que hablabas, hay prácticamente como 7 o como 8 que vienen justamente del perfil ideológico de centro derecha, que no confesa mucho con el tema de más impuestos y que le representa un desgaste importante a la unidad social cristiana, es decir, partidos liberales, el de Eli Feinsack, el de Otto Guevara, el de Natalia Díaz, lo mismo puede hacer el diputado Mario Redondo, y así pues infinidad de otras agrupaciones que puedan estar por ahí. Después otros temas importantes, y ahora que lo veía yo en los anuncios, bueno, el tema pensiones, el tema pensiones sigue postergándose, hacerle frente a importantes reformas, y constantemente vemos a la excontralora de la República y exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, intentando pues manifestar que es urgente una reforma en este aspecto. Temas de reforma del Estado creo que sí o sí tendrán que verse en el tema de ahí, y van muy ligados pues a una agenda ya no complementaria de acato obligatorio, pero sí complementaria en cuanto a buenas prácticas del ingreso de Costa Rica a la OECD, donde también pues solicitará que se vayan haciendo una serie de reformas estructurales al Estado costarricense, por mencionarte quizá los 3 principales temas que uno pueda ver, porque si hoy algo creo que queda de manifiesto es que las principales preocupaciones de los costarricenses pasan por el tema del desempleo o por cuestiones de índole económico respecto a su calidad de vida en ese sentido, y que tendrá que resolver la próxima Asamblea Legislativa con una inmediatez pues prácticamente fundamental en tan solo los primeros meses de lo que vaya a ser su nueva gestión. Daniel, de lo que hablábamos hace algunos minutos, el periódico de la Nación hace algunos instantes publicaba ya oficialmente que don Roberto Thompson anunciaba su salida del trabajo por la campaña electoral en Alajuela, y que le correspondería a doña Dinora Barquero asumir la total responsabilidad del proceso electoral ahí. Son de esas grietas fuertes que sin duda alguna en un cantón de Central de Alajuela y en una provincia donde mal que bien fue una de las que mejores resultados le dio, la que le dio grandes resultados a don Roberto Thompson para estar como tercer lugar de la Convención de Liberación Nacional. ¿Qué temas quedarán pendientes? ¿Vos crees que empleo público logre salir en este proceso o lo recibirá con los brazos abiertos en mayo del 2022? Igualmente en una serie de toma de decisiones de proyectos ligados con el Fondo Monetario que, como bien planteas, están relacionados con impuestos, con cargas impositivas a algunos sectores, y que tampoco han sido algunos
vistos bien por UCAEP y todo el grupo económico y financiero del país, cuando se ha hablado de renta global y de renta dual mundial que ha planteado también don Welmer Ramos. ¿Será posible que de aquí a abril, bueno, pensemos lo mejor, de aquí a enero, porque ya después de escogido el candidato, aunque sorpresa nos ha dado esta Asamblea Legislativa, pueda haber algunos acuerdos o sean parte de los temas que se le queden sobre la mesa a poner al nuevo gobierno y a la futura Asamblea Legislativa? Fernando, veo difícil el tema de que esos temas del Fondo Monetario pues puedan salir en lo que resta de Asamblea Legislativa. Me parece que ya queda muy poco, ya prácticamente la dinámica electoral, los bríos electorales soplarán con cada vez más fuerza dentro de la Asamblea Legislativa, imposibilitando pues la aprobación de proyectos de importancia y de altísimo costo político como estos que hemos mencionado. Sí, con empleo público creo que puede llegar a ver la luz durante lo que resta de administración. Recordemos que hay una misión de evaluación del fondo para el mes de marzo del próximo año, donde ya sí será un requisito para el tema de los desembolsos, la aprobación del proyecto de empleo público. Entonces sí creo que ese proyecto pues estará aprobado, pero no descarto también nuevas reformas a la ley que se vaya a terminar aprobando de empleo público. Entonces, el panorama sin duda no parece sencillo. Creo que será también importante ver a quién le corresponderá lidiar con organizar el debate dentro de la Asamblea Legislativa. Me refiero a quién será o el próximo presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa, porque el primer año creo que nos llevará a tener que tomar el toro por los cuernos en cuanto a proyectos o a decisiones de índole económica, como la que hemos venido mencionando, porque lo cierto es que esas reformas que se esperaban pues pasar en esta administración, como te decía minutos atrás, me parece serán postergadas en razón de que ya la dinámica electoral se ha adueñado o se terminará de adueñar de la Asamblea Legislativa y hará imposible que estos proyectos pues puedan ver la luz en lo que resta de administración. Daniel, ¿y el tren? ¿Avanzará el tren en lo que resta, el tren eléctrico, o quedará nada más en el decreto de don Carlos Alvarado Quesada de interés público y a la buena suerte de quien quiera asumirlo o no en el próximo gobierno? Y me parece también importante resaltar, Daniel, ahora que hablabas de los proyectos relacionados con el Fondo Monetario, y es que además ya vivimos la experiencia de las nuevas reformas al reglamento de la Asamblea Legislativa con algunos de esos proyectos que ya han agotado o estarán por agotar su discusión en las comisiones legislativas y quedará votarlo sí o sí en el plenario de la Asamblea Legislativa, y también esperando los dictámenes que tendrán que darse sí o sí sin mayor discusión desde las comisiones. En esos dos elementos, tal vez empezamos con este último y después vemos el del tren. Correcto, Fernando, efectivamente lo has mencionado bien. La actual Asamblea Legislativa tendrá que pronunciarse sí o sí por temas de reglamento sobre los textos de la agenda complementaria del fondo. Habrá que ver y ahí sí adivinar, sacar la bola de cristal para ver si el Poder Ejecutivo presentará nuevos textos, seguirá insistiendo o qué será el plan B ante muy posiblemente el archivo de varias de estas iniciativas. Pero no solo en el tema del fondo será relevante, vos mencionabas el tema del tren. Hay otro tema que será fundamental que tenga que resolver la Asamblea Legislativa y que también está muy ligado pues justamente por estos tiempos con temas de control político, otra de las tareas fundamentales de la Asamblea Legislativa, que es todo el tema de infraestructura. Bueno, ¿qué se resolverá a nivel de infraestructura en el país? También a raíz del escándalo de Cochinilla, que se han planteado nuevas ideas de cerrar con lo que se conocen como las tres hermanitas perversas, CONAVI, COSEBI, y se me va el otro nombre, lo que se tendrá que resolver también con nuevos empréstitos destinados ahí entra el tren, pero también vendrán empréstitos para otro tipo de obras y otros dos grandes temas que yo creo que ya uno visualiza que se han venido presentando en los últimos meses. Bueno, el tema pensiones que hacía referencia, pero el tema electricidad, que es un tema tan fuerte en lo ideológico a nivel país,
con una institución emblema como el ICE, donde hay realmente una infinidad de proyectos. Por ahí está generación distribuida, por ahí está fortalecimiento de las finanzas del ICE, por ahí también se sabe que vienen nuevos empréstitos, por ahí está el tema de que se pueda vender energía fuera de nuestras fronteras, o otro tema también ligado al tema pensiones que hacía referencia, y también el tema a una institución emblema o ícono de los costarricenses, que es toda la cartera de proyectos que se está ligada a la Caja Costarricense del Seguro Social. Proyectos de amnistía, indemnizaciones, pensiones, reformas que incentiven la peligrosa informalidad que el país hoy vive, y también que puedan generar nuevas fuentes de empleo que pasan por las cargas sociales y que pasan también por estas reformas estructurales que te mencionaba, que están consideradas como buenas prácticas de la OECD. Está demostrado por parte de este organismo internacional que Costa Rica es uno de los países con cargas sociales más altas y que eso es un obstáculo justamente a la generación de empleo. Ya el Banco Central hace una quincena, me parece, se refirió a escenarios de ver cómo podría responder la economía costarricense ante la reducción de cargas sociales, y eso pues tendrá consecuencias pues en el sistema de salud, en el sistema de pensiones, en el sistema de seguros, todo ligado pues a instituciones fundamentales, como te decía, Caja Costarricense del Seguro Social, y también, ¿por qué no?, también el Instituto Nacional de Seguros. Sin duda alguna, Daniel, nos lo planteaba don Vladimir de la Cruz en los dos programas anteriores, el 11 y el 18 de septiembre, aquí en Esquina del Parque. Es necesario empezar a construir la discusión de la Costa Rica, ya ahora después del Bicentenario, en todo lo que planteabas, temas de fondo, no de corto, sino de mediano y de largo plazo, que se van dejando y se van pateando la bola para su discusión. Y en lo que hablábamos de los resquebrajamientos, bueno, acaba de ganar en el Partido Unidad Social Cristiana el primer lugar por Limón la candidata de don Erwin Macís. Es decir que don Pedro Muñoz, quien además no se presentó hoy a la Asamblea Nacional de la Unidad Social Cristiana, ni don Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República, quien había abogado por una coalición, que vos lo planteabas muy bien hace algunos minutos, hace algún rato, consolida la presencia de don Erwin Macís, aunque quedó en tercero en la convención, con una buena presencia de diputados, que marcará también el camino de la Unidad Social Cristiana en lo que venga para la elección. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde de sábado con estos temas que a algunos apasionan, a otros no le interesan, porque es la realidad, pero que en estas épocas nosotros hacemos el esfuerzo porque es importante prestarle atención, y como lo digo, igual se acercan las épocas en las que sobran las personas que nos pregunten a nosotros de cómo está la actividad política. En 3 años no nos invitan a nada, pero en los meses antes de la campaña electoral suenan los teléfonos, los mensajes y las consultas. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la Esquina del Parque, Daniel. Fernando, encantado de acompañarte, y sé que muy probablemente vamos a ver en los próximos meses, y para seguir analizando pues esta apasionante, como decías vos, panorama electoral que se nos avecina para las elecciones de 2022. A ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por habernos acompañado. El 4 de septiembre iniciamos nuestro programa con el himno a la bandera en un acto cívico de 4 sábados que teníamos. Hoy cerramos también este mes de la patria aquí en su programa En la Esquina del Parque con el himno a la bandera, para que usted recuerde sus épocas de escuela, de colegio, pero además se sienta nuevamente y más orgulloso de ser costarricense. El próximo sábado ya estaremos en octubre y yo los espero a las 3 de la tarde aquí en la Esquina del Parque. Pero ahora disfrutemos y sintamos honrados de ser con el himno a la bandera. Muy buenas tardes, cuídense mucho. En la Esquina del Parque.
Hemos presentado En la esquina del parque, su lugar de encuentro. Los esperamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, aquí en el Facebook Live de En la esquina del parque y en Antena 6.